vamos a hablar con Luciano Cardarelli, secretario general del Sindicato Judiciales Puntanos, porque el SIJUPU adhirió al paro, pero queremos saber cómo va a ser la cuestión. Bueno, ustedes han adherido al paro, pero ¿esto qué significa? ¿Que la actividad judicial aquí en San Luis, en el Poder Judicial de San Luis, se ve resentida hoy? Sí, hay gente que se adhirió a la medida, Uh-huh. una minoría, ¿no? Nosotros estamos adheridos porque pertenecemos a una entidad de segundo grado, como bien mencionaba la Federación Judicial. Ajá. ¿Está bien? Nosotros como sindicato y representante de los empleados judiciales, porque abarca todos los sectores, ¿no? No solamente el sector judicial, pero bueno, vamos a hablar puntualmente del sector judicial. Sí. Del día 1 mantenemos la postura que los salarios no son ganancias. También ese es el primer reclamo que estamos haciendo desde la parte sindical en representación de los trabajadores. Uh-huh. Ahora bien, se plantea también una cuestión inconstitucional en base de modificar una ley de ganancias. Está bien, es una ley la de ganancias la que te impone el impuesto. Eso lo quiere modificar con un artículo del presupuesto. O sea, si uno modifica una ley, se tiene que tratar la ley en general en el Senado, no otra ley modificar una ley. No sé si me explico. Eso Sí. es lo grave de la cuestión. Nosotros, obviamente, de los afiliados nuestros, hablo de la provincia de San Luis, no llegamos en el 10%, menos del 10% que paga ganancias. Está bien, nos tenemos que adherir porque, bueno, obviamente representamos a todos nosotros. Es muy poca las categorías al día de hoy que tributan ganancias, porque el sueldo, bueno, siempre lo hemos visto nosotros en la justicia. O sea, el grueso tenemos un 30, un 40% que nos pasa la canasta, tenemos el otro porcentaje que está ahí en el sueldo medio, y son los muy pocos de las últimas categorías que son funcionarios que tributan ganancias. ¿Está bien? Claro, por ahí el punto que es hasta cuestionado, si se quiere, de esta medida de fuerza que se concreta en la jornada de hoy, es que mayormente quienes terminan o quienes deberían, a partir de este artículo que se quiere incorporar en la ley de presupuesto, pagar impuesto a las ganancias, son mayormente jueces o funcionarios judiciales, y que el planteo es, bueno, si trabajadores de otros rubros están pagando ganancias, ¿por qué no pueden hacerlo también los jueces? Que implica una recaudación muy importante también, según lo que se ha explicado desde el oficialismo, en realidad, Claro. para las arcas del Estado. Los jueces en realidad pagan. Sí. Algunos jueces pagan ganancias y otros no. Depende de la fecha de ingresos que lo que Claro. habla este artículo, ¿está bien? Sí, Ahora sí. con esta modificación Es para entrarían a pagar todo, ¿está bien? Nosotros recordemos que la Constitución establece que los sueldos de los jueces, como que magistrados en el Poder Judicial no se pueden tocar, no pueden recibir, eso lo establece la ley, la Constitución. Cuando sale la ley de ganancias se hace un planteo, obviamente, será la Corte Suprema. Nosotros recordemos que tenemos la justicia federal y la justicia provincial, ¿está bien? Son dos. Sí, sí, Pertenecemos al Poder Judicial, pero somos dos justicias que trabajan independientemente. Se hace un planteo en la Corte Federal, en donde hay un fallo que establece que, bueno, los ingresados antes del 2017 no pagan ganancias y los ingresados posterior al 2017, que la ley pagaría ganancias. Con esa ley federal se bajó a las provincias, bueno, y muchos funcionarios, magistrados y todo no tributan ganancias en base a ese fallo, ¿está bien? Claro. Ahora lo que busca modificar con el presupuesto, que vos le decís lo mismo, es inconstitucional la forma en que lo están haciendo, está bien, es gravísimo que con una ley de presupuesto quiero modificar otra ley que está vigente. Bueno, lo que buscan es eso, es que pague todo el mundo. En el ámbito del Poder Judicial, aclara específicamente cualquiera sea su estructura, su escalafón, su categoría, y sin importar la fecha de ingreso, ¿está bien? Claro. Obviamente los otros sectores también hacen su medida de fuerza, están en contra. Vuelvo a lo mismo, los trabajadores son trabajadores y tienen un salario digno y se les paga por las horas de trabajo. O sea, uno no hace una venta, claro, o tiene meses de inflación o recibe monetariamente, no sé, hizo un negocio y X, y recibí millones y millones de pesos. No, el salario es lo que uno tiene, lo que se va ganando con el correr de los años, con la antigüedad que tiene. En el caso de, hablo del Poder Judicial, si uno puede ascender, si uno hace carrera judicial, si uno se esmera, si uno se esfuerza, es un salario que usa para vivir mejor, vivir menor, pero a nadie le sobra hoy en día
menos con los salarios de la justicia de la provincia de San Luis. Te vuelvo a repetir, no llegamos ni al 10%, debe ser el 8, el 7% de algunos empleados afiliados, funcionarios que pagan. Después el grueso de los funcionarios magistrados, ¿verdad? Sí, por ahí no pagan porque tienen muchos años dentro de la justicia, claro, por así decirlo, y han ingresado anterior al año 2007, sí. Pero postura, en el caso particularmente empleados, no funcionarios, empleados, ¿hay alguno que esté ganando hoy, cuánto es, 280.000 pesos? No, ¿sabés cuándo puede tributar? Pero que se modificó el año pasado, se Con el tributaba... aguinaldo. Exactamente. Claro. Hoy en día la última categoría prosecretario del escalafón administrativo, que con la nueva ley pasaron a ser funcionarios, pero el sueldo es el mismo, no se le tocó absolutamente nada, pagaban algunos meses un mínimo de ganancia de acuerdo a cómo iba la base imponible. Cuando la modificaban quedaban 2 meses sin pagar, 3 meses hasta que venía el otro aumento, y cuando no se modificaba tenían aumento y no modificaba la base imponible, por ahí pagaban 2 mangos con 50, no era tampoco, viste, claro, la diferencia. Sí se sentía cuando era el tributado con aguinaldo, sí se sentía, y por ahí descontaban a algunos empleadas les descontaban mucho, está bien. claro. Pero es un mínimo, te vuelvo a repetir, es una sola categoría de todo el escalafón administrativo, por así decirlo, que ahora son funcionarios nuevos, que es la categoría prosecretario. Claro, claro, no más que eso. No más que eso. Después es verdad, como decís, los que más se va a perjudicar hoy en día son los funcionarios, son los jueces. Claro. Eso es verdad lo que vos decís, es tal cual. Claro, sobre todo en lo que es la justicia local, por ahí en la justicia nacional los sueldos son otros también. La justicia federal, justamente estaba hablando ayer con representantes de juzgados federales acá en San Luis, y sí, eso es otro cantar, tienen otro sueldo mucho más alto, y ellos creo que por eso tributa ganancia. Yo siempre lo repito, tenemos un 30 y 40% que no llega a la canasta básica, siempre estamos haciendo hincapié en eso. Tenemos el otro, por decirte, 50% que gana ahí, que la alcanza para vivir, y son muy poquitos los que decís, bueno, sí, tienen sueldo y por lo menos vivir un poco tranquilo. Después de tener los funcionarios magistrados, ¿no? Claro, claro. Y ahora, bueno, todos obviamente esperando también la réplica en el Poder Judicial del aumento que anunció el gobierno la semana pasada, ¿no? Sí, estamos adheridos nosotros al decreto del gobernador, obviamente, como pasa todos los años. Sí, nosotros hicimos un pedido al señor gobernador con todos los sindicatos estatales, bueno, debido al cierre, lo hicimos en septiembre nosotros. De acuerdo a lo que había cerrado en su momento el INDEC, ya estábamos en un 6,4, siempre lo dijimos, había cerrado en un 56,4, y la recomposición salarial nuestra llegaba a un 50 en septiembre recién. ¿Está bien? Claro. Entonces, con el cúmulo de agosto y septiembre de inflación, estamos en un 12 para abajo. Bueno, en octubre se calcula un 6 también aproximadamente, nosotros pedimos un mínimo de 20, el señor gobernador dio un 18. Lo que sí planteamos los distintos sindicatos estatales, obviamente, eran 2 cosas, porque tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Hacienda, ¿no? Y le dijimos de que los porcentajes que se establezcan sean unos puntitos más altos a lo que indique el INDEC, que la inflación que sufrimos mes a mes. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque recordemos que los aumentos de sueldo que nosotros tenemos se calcula de un salario del mes de febrero. Claro. O sea, estamos hablando de un salario un 50% menor. Entonces, o sea, un 50% menos, por así decirlo. Claro. Entonces, bueno, no va de la mano a los valores en plata, te digo, no en porcentaje, no va a los valores cuando vos recibís la plata, no recibís el 18% del sueldo que yo gano ahora. No, claro. Entonces, queda bastante atrás, sí. Exacto, y se pidió también un ítem remunerativo que permita a los empleadas que no pasan la canasta básica con este 18%, porque hay gente que sigue por debajo, bueno, que se les cree un ítem o algo que puedan pasar la canasta básica. Claro. Ahí es donde yo hago hincapié también, se regula mucho para arriba, para los que ganan mucho, pero no se preocupan poco porque no llegan a fin de mes o no llegan a la canasta básica. Claro. O sea, hagamos una ley pareja. Si vos me decís, le voy a sacar los que más ganan para darle a los que menos ganan, y todos pueden tener un salario digno, lo discutimos, pues totalmente dicen, pero se preocupan y meten impuestos a los que más ganan, y para que los que menos ganan no llegan a fin de mes, no llegan a la canasta básica,
tenemos que estar peleando codo a codo, mes a mes, para ver si tienen un 10, un 5, un 20, para por lo menos que puedan llegar a fin de mes, porque no les alcanza para comer, muchachos, esa es la realidad, Claro. no les alcanza. Entonces, eso es lo que cuestiono desde mi perspectiva, que venimos con la cuestión de inflación, que obviamente es algo histórico, no he hecho la culpa a San Luis, es algo a nivel nacional, que obviamente nosotros a nivel provincial tenemos que tratar de ver cómo lo solucionamos, ¿no? Claro, ese es el punto, ¿no? Que en algún momento habrá que encontrarle la vuelta y esperemos que sea lo más pronto posible. Luciano Cardarelli, secretario general del Sindicato Judiciales Puntanos.